Yo les comentaba que tres cosas han sido casi como icónicas a lo largo de los años en cuanto a la Navidad: los regalos, las luces y el árbol. Hablando un poco de árboles, yo recuerdo cuando yo vivía todavía con mis padres y era pequeño, adolescente o poquito menos, ellos, ellos me llevaban a un lugar de retiro. Probablemente usted lo reconozca, el cenáculo. ¿Alguien conoce el cenáculo o sabe lo que es el cenáculo? En aquellos años esto era fuera de Guayaquil, era un viaje realmente ir hasta allá. Miren, esta es una foto real del lugar. Las graderías alrededor del árbol, era hermoso. Yo recuerdo las imágenes, las memorias. Mi mamá nos llevaba, no eran evangélicos, pero fueron los primeros acercamientos a la fe, ¿no? A la fe cristiana. Y el árbol cubría todo el área donde estaban las graderías, cubría todo el área. Entonces la gente que ministraba desde la tarima estaba ahí, pero todas las graderías alrededor, porque era el aire libre, eran cubiertos por este árbol. Yo tengo muchas memorias no íbamos todas las semanas porque no eran reuniones semanales, pero íbamos con mucha frecuencia. ¿Y sabe por qué recuerdo tanto de este árbol? Porque tiene un nombre. El nombre del árbol es Francisco. Entonces usted entenderá que yo me identifiqué mucho y recuerdo con mucha alegría esos momentos en los que mi mamá, explorando la fe, nos llevaba a este lugar y era interesante. Ahora, la historia está llena de tradiciones alrededor de árboles, especialmente la tradición hebrea. Cuando el pueblo hebreo piensa en un árbol, siempre piensa en el árbol de la vida. De hecho, lo expresa a través de imágenes. Ellos tienen algo que se llama la menorá, y la menorá es una representación misma de un árbol. Y dentro del templo y del tabernáculo siempre habían imágenes simbólicas del árbol de la vida, ese árbol que representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, no solamente el pueblo hebreo. Por ejemplo, usted recordará imágenes como en la historia, puede ver un poco la historia nórdica, Europa hacia arriba, la parte norte de Europa, en la época de los vikingos. Ellos tenían un árbol que no puedo pronunciar, no sabría cómo mencionarlo, esa es la verdad, pero es el que está aquí en la parte baja, y ellos veían ese árbol como el árbol del universo. Y ese árbol del universo era la fuente de vida que ellos, en su ingenuidad no quiero decir ignorancia, pero en su falta de revelación, ellos veían como la fuente de vida. Y hay dos cosas particulares de ese árbol que me gustaría mencionarles. Una es que el cine se ha hecho eco de alguno de estos mitos. Por ejemplo, Avatar. ¿Quiénes van a ver Avatar ahora que se vuelve a ¿ya? La segunda parte, pastor, del cine nos habla. Ya, pues si hablan del fútbol no van a hablar de cine. Entonces, Avatar, en la primera parte, usted recordará, tenía un árbol que era el árbol de las almas. Y esa era la figura central dentro de todo el guión, ¿no? Entonces, mucho de ese árbol viene inspirado justamente de este árbol que tiene historia nórdica. Ahora, en este árbol hay algo interesante. En el siglo VIII, un hombre cristiano católico, un hombre comprometido con el evangelismo, un padre, Bonifacio, él vio este árbol y él lo quiso cortar. Entonces el pueblo decía: ¡hey, nos estás matando la vida! ¿Qué pasa contigo? Nos estás matando el universo, no tiene sentido lo que estás haciendo. Esto es historia real. Y Bonifacio, al eliminar ese árbol, lo que él quería era eliminar la idolatría de la gente. Entonces, él toma un pino pequeño y lo adorna con manzanas y pone unas velitas para decir: dejen de adorar
lo que ustedes creen es Dios. Quiero mostrarles, este es el árbol de Jesús. Y es así como nace parte de la tradición de lo que nosotros hoy vemos cuando ponemos un arbolito en casa y luego lo adornamos. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que esas manzanas representaban el pecado y él quería mostrar el evangelio a través de justamente esa imagen. Y obviamente nosotros no ponemos manzanas, las manzanas terminaron convirtiéndose en bolitas de adorno navideño, ¿cierto? Y luego tenemos las velas que terminaron convirtiéndose en las luces. Esto fue interesante porque Bonifacio así empezó a predicar a Cristo en una cultura que no conocía de él. Y debo confesarles algo. En la casa de la familia Quinde disfrutamos mucho armar el árbol de Navidad. Lo disfrutamos mucho. Esa es la verdad. El árbol que ustedes ven ahí es el árbol de este año. Esa foto la tomé esta mañana. Nosotros tenemos un día habitual donde nos reunimos todos y hacemos una pausa. Usted sabe, sacamos cajas, desempolvamos y empezamos a armar y lo hacemos en familia. Es una hermosa tradición. Este año lo que era una tradición familiar la abrimos. Vinieron algunos de los chicos de la comunidad y empezaron a armar también el árbol y fue lindo, porque en el rostro se ve el brillo de la alegría que ellos tenían. Y esto que era más cerrado lo abrimos y fue muy grata la experiencia. Las otras fotos son de navidades anteriores, tomamos ahí algunas fotos, ahí están, hay que actualizarla porque esas solamente son con 2 de las 3 cachorritas que tenemos, les hablé de ellas la semana anterior. Y al final del día de armar, nos sentamos a tomar chocolate y pan de Pascua. Y esta es una temporada donde el pastor come mucho pan de Pascua. Debo confesar, me gusta, sobre todo el que es de chocolate. Y damos gracias al Señor. La Biblia, más allá de lo que la historia dice, la Biblia habla de varios árboles. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, quiero que vean, después el Señor Dios plantó ahí un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida. También puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ahí en medio del huerto estaba el árbol de la vida. ¿Y sabes qué es lo interesante? Porque ese árbol de la vida, desde lo que la Biblia nos enseña, era la fuente para la eternidad. A mí me impresiona hoy cómo la gente tiene sed de inmortalidad, pero no quiere la eternidad con Dios. Porque así somos. Queremos sentirnos inmortales, pero no necesito a Dios para hacerlo. Y es un error. Porque en nosotros hay un clamor de eternidad, porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando Dios puso el árbol ahí en el huerto, Dios anhelaba que el ser humano viva eternamente con Él. Pero para poder acceder a la eternidad, a la sabiduría, a la justicia que este árbol proveía, había que obedecer. Y usted recuerda, Dios dijo, puedes comer de todos los árboles, menos de este. Obediencia. Una sola cosa te pido. Y esa fue la cosa que no supo hacer Adán y Eva. Y pienso en eso. Porque ese deseo de tener un árbol que trae vida está presente a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, quiero que vayan conmigo al capítulo 22, verso 1 y 2, donde termina todo, porque Génesis es donde comienza todo, Apocalipsis donde se nos narra el final de todo. Mire lo que dice el capítulo 22, al final de todo, literalmente. Luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Era transparente, era como el agua cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal
A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para las naciones. Aquí está el hombre de Dios, Juan, teniendo una visión y viendo al árbol, cómo sus hojas proveen sanidad a las naciones. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque el árbol de la vida, que proveía vida eterna, pero también proveía sabiduría, no es el árbol del conocimiento del bien y mal. Hay gente que tiene mucha inteligencia. Estudió, aprendió, pero no tiene sabiduría. Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan una vida plena y abundante. Yo vine para que ustedes disfruten de una vida correcta con Dios. Él es la fuente. Y cuando Dios pone el árbol ahí, ese árbol representaba el camino a la eternidad correcta con Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego Jesús dice, si tú me amas, tú vas a obedecer mis mandatos. Si tú me amas, tú vas a obedecer mis mandatos. Entonces, este árbol siempre nos recuerda a la persona de Jesús, porque Él es la fuente de vida. Pero para poder acceder a esa vida hay que obedecer. Ahora, el mismo Jesús nos habla luego y nos da una visión distinta, pero me gustaría comentarla. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos habla de una planta. No es un árbol, yo lo sé, pero nos habla de la vid. Y mira lo que dice. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre, Él es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y luego aclara y dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Ese árbol de la vida que da un fruto que bendice. Luego Jesús nos ayuda a entender un poco y dice, mira, yo soy la fuente de la vida. Si tú quieres ver una vida fructífera en ti, tú necesitas estar conmigo. Separado de mí, tú no vas a lograr nada en la vida. Puedes lograr cosas, pero no lo que yo quiero. Y Jesús dice penosamente, es así. Yo necesito que tú entiendas que es en mí donde todas las cosas pueden cambiar. Y yo hoy no voy a extenderme porque realmente lo que tengo es una reflexión. La imagen de ese árbol es una imagen que Dios progresivamente nos ayuda a ir viendo de un árbol que provee y que para luego disfrutar de ese árbol estamos en una relación con Él, porque Cristo es la viga, el tronco del árbol, y las ramas que naturalmente están unidas a Él son las que tienen vida, porque usted rompe la rama se seca, pierde su vida, pero la rama que está ahí pegada se mantiene viva. Y luego Dios me dice, yo quisiera que tu propia vida sea como un árbol lleno de vida. Un árbol tan vivo y fructífero que no importa la temporada que experimentes. En el libro de Jeremías, por ejemplo, pueden ir conmigo a Jeremías, en el capítulo 17, esto dice el Señor, verso 5. Malditos
Pastor, no diga eso, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos. Usted confió, no en el sentido de confiar de creo en ti. Usted confió en el sentido de yo dependo de ti en alguna persona. Usted está en un error. Porque usted puede confiar en la gente, pero no depender de la gente. Usted debe depender de Dios. Y dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y mire lo que dice, porque es un contraste. Son como arbustos raquíticos. ¿Sabe lo que es un arbusto raquítico? Seco, feo, sin fruto. Ellos vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero, diga conmigo, pero, benditos son los que confían en el Señor. Dígale a su vecino, confía en Él. Dígale a su vecino, confía en Él, porque tú eres bendito. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados, mira lo que dice, junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Pregunto, ¿has tenido tiempos de sequía en tu vida? ¿Quién ha tenido tiempos de sequía en su vida? Pero los que confían en el Señor no le temen a esos tiempos. Y no importa si son largos meses o años. Hay cosas en nuestra vida que están secas por años. Pero benditos sean aquellos que ponen al Señor como la fuente de su confianza. Mira lo que dice la última parte. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Mira, cuando yo he trabajado en charlas prematrimoniales o hemos tenido trabajos con parejas, nosotros decimos, las palabras siempre y nunca son mentirosas. No, es que tú siempre haces eso. No, es que tú nunca me ayudas a eso. En el matrimonio no funciona. Pero cuando se trata de Dios, Él siempre es fiel. Y si Él dice que si tú depositando tu confianza en Él, nunca dejarás de producir fruto, es porque nunca estará seco. Nunca estará seco. Bendito sea el Señor. Y la razón por la que nosotros disfrutamos en nuestra casa armar el árbol es porque Dios nos recuerda esto que les estoy compartiendo. Aquí tenemos el arbolito diseñado. Aquí están las fotos de los que se tomaron la semana anterior su fotito. ¿Quiénes todos se tomaron la foto la semana anterior? ¿Cierto? Entonces usted va a encontrar su foto aquí y si no está aquí está seguramente en las que están todavía por colgarse. Pero algo que quiero expresarte para cerrar este día. El fruto de un árbol nunca lo disfruta el árbol. ¿Quién toma el fruto del árbol? ¿Quién lo disfruta? Los que están cerca del árbol, ¿cierto? Ahora, quiero que veas esto. Tú eres un árbol, la comunidad es un árbol plantado junto a las aguas de un río. En todo tiempo hay fruto. Cuando la gente que te conoce ve tu vida, ve tu hogar, tú eres el fruto. Tú eres el fruto. Y la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero la vida que tú tienes, el hogar que tú tienes. Yo quiero esa dinámica que hay en tu casa. Yo quiero la paz que estás disfrutando. Yo quiero la sabiduría que tú estás experimentando. Quiero al Dios a quien tú conoces. Tu vida es un fruto. Pero también eres una semilla. Porque cuando la gente disfruta de ti, Dios da semilla al que come. Y cuando menos te des cuenta, lo que Dios empieza a producir en ti
se hace evidente en la vida de otros y esos otros se convierten en el fruto del árbol de Dios plantado en esta comunidad. Tú eres un árbol plantado si tu confianza está en el Señor, no en tu habilidad, no en tu red de contactos. Todo eso sirve, pero no es la fuente de confianza. Todo eso ayuda, pero no es el brazo que te sostiene. Si tu confianza está en tu trabajo, estás en riesgo. Tu confianza está en el Señor, quien es tu proveedor. Si tu confianza está en el médico, estás en riesgo. Vas a Él porque tienes que hacerlo. Pero más allá de eso, tu confianza está en el Señor porque Él es tu sanador. Mi esposa es psicóloga. Si tu confianza está en el psicólogo, estás en riesgo. Puedes ir, obvio. Puedes recibir orientación, claro que sí. Pero tu confianza está en que Dios te dará la sabiduría que necesitas para enfrentar la vida que experimentas. Benditos los que ponen su confianza en el Señor. Alguien debe decir amén. Dele un aplauso al Señor, amén.